Ya hemos visto en el video tutorial 140 cómo sobrecargar operadores aritméticos usando funciones amigas. Y hemos visto en el 141 cómo sobrecargar operadores con funciones normales. Pero también es posible sobrecargar muchos de los operadores, aunque no todos, con funciones miembro. La sobrecarga de operadores que usan una función miembro presenta diferencias importantes respecto al uso de funciones normales o amigas, porque deben adaptarse a normas específicas relacionadas con la necesidad de diferenciar entre una clase y los objetos que se instancian de ella. Al crear la función miembro en el diseño de una clase, debemos hacer referencia al nombre de objetos que todavía no existen. Ya hemos visto en el video tutorial 131 que eso se soluciona con el uso del puntero des. Y en las funciones miembro que sobrecargan operadores ocurre lo mismo. Vamos a verlo comparando la función de sobrecarga del operador más usando un operando definido por el usuario y un operando de tipo fundamental. Volviendo a nuestro ejemplo, usando un tipo euros y otro tipo int. Concretamos esto porque lo que vamos a explicar sería muy diferente si la función de sobrecarga fuera de euros más euros. E incluso si fuera int más euros, simplemente no podría hacerse con una función miembro. Tendríamos que hacerlo con una función amiga o normal. Iremos viendo el porqué en detalle a medida que avancemos. Aquí vemos la función de sobrecarga más de un tipo euros y un tipo int con una función amiga. Y aquí con una función miembro. Tanto el prototipo dentro de la clase como la definición fuera de ella. Vamos a hacerlo así también para la función miembro, añadiendo dentro de la clase solo su prototipo por razones de claridad. Vemos que los prototipos tienen importantes diferencias. Desde luego desaparece friend, ya que la función miembro no es amiga. El modo en el que llevamos a cabo la sobrecarga indica en el cuerpo que sume los objetos de tipo euros como lo haría con objetos de tipo int. Esto es sencillo porque aquí tanto la variable m euros, el primer operando, como valor, el segundo, son de tipo int. Pero observa ahora el prototipo en la función miembro. Para empezar tiene un único parámetro, no dos. La razón para entender por qué ocurre esto es entender que aquí le estamos diciendo, lo vemos mejor en la firma de la declaración completa de la función fuera de la clase, que el operando a la izquierda va a ser un objeto del tipo de esta clase, pero del que no sabemos su nombre. ¿Cómo referirnos a él? Pues con el uso del puntero des, como ya sabemos. Pero esto obliga a que si queremos usar una función miembro, el operando a la izquierda debe ser una referencia al puntero des del objeto concreto que estemos usando. Esto es lo que explica las reglas muy concretas que deben seguir los operadores sobrecargados con funciones miembro. La primera, el operador sobrecargado, aquí el operador más, debe agregarse como función miembro del objeto que se pase como operando a su izquierda. Lo que significa que este operando a la izquierda ya no es un parámetro. De ahí que ahora nuestra función de sobrecarga miembro tenga solo un parámetro, no dos, mientras que el operando izquierdo se convierte en el objeto implícito des. Por tanto, nuestro operador binario más pasa a tener un único parámetro en lugar de dos. Resumimos los pasos necesarios para convertir un operador sobrecargado con una función amiga a un operador sobrecargado con una función miembro. Primero, el operador sobrecargado se define como miembro en lugar de amigo. Euros, operador de alcance, operator más, en lugar de friend, operator más. Dentro de la clase no es necesario indicar el operador de resolución de alcance, pero fuera de la clase sí. Segundo, el parámetro de la izquierda se elimina, porque ese parámetro ahora se convierte en el objeto implícito des.
Dentro del cuerpo de la función podemos eliminar todas las referencias al parámetro izquierdo. Por ejemplo, euros.m se convierte en m euros, que implícitamente hace referencia al objeto des. Este sería el mismo operador sobrecargado usando el modo de función miembro completo. Y aquí lo vemos comparado con la versión completa de la sobrecarga con la función amiga. Observa que en el cuerpo el código para llevar a cabo la sobrecarga es prácticamente el mismo. La única diferencia es que en la función miembro no necesitamos el operador de acceso a miembro del objeto, porque implícitamente lo hace con el puntero oculto des. Recuerda que esto podríamos escribirlo también así, con el uso del operador de selección de miembro de puntero, porque des es un puntero. Pero ya vimos en el videotutorial 131 que el compilador lo añade implícitamente, así que no es ni necesario ni aconsejable añadirlo. Observa incluso como en main el modo en el que usamos el operador más sobrecargado es exactamente el mismo. Euros1, el objeto euros, más 2, el int. Estamos usando una sobrecarga para euros más int, como sabemos. La diferencia está en el modo en el que hemos definido las funciones en su firma o cabecera. Nuestra función amiga de 2 parámetros se ha convertido en una función miembro de un parámetro. Y el parámetro más a la izquierda en la versión amiga, euros, se ha convertido en un prefijo objeto, que es el puntero implícito des en la versión de la función miembro. Vamos a ver más en detalle cómo se evalúa la expresión euros1 más 2, que es igual tanto si usamos la función amiga como la función miembro, pero que el compilador procesará de modo muy diferente. En el videotutorial 131, que te aconsejo que vuelvas a ver para entender en profundidad el uso de sobrecargas con funciones miembro, decíamos que aprender a programar en C++ es algo similar a aprender a tocar el instrumento que se llama compilador. Porque lo que llevamos visto y seguiremos viendo sobre las sobrecargas de operadores con funciones miembro es totalmente incomprensible. Así que muchos te dirán, se hace así y punto. ¿Realmente es incomprensible? Pues sí, a no ser que comprendas cómo funciona el compilador. Ese trabajo oculto y silencioso, pero tan determinante y que es el único que puede explicarnos por qué ahora nuestra función miembro de sobrecarga tiene solo un parámetro y no 2. Aunque el operador sigue siendo binario, y por qué el operando a la izquierda se convierte realmente en el puntero implícito des. Si tienes claro lo que hace el compilador con des, debes tener claro esta sobrecarga. Si no es así, vuelve a ver el videotutorial 131, del que aquí resumimos lo fundamental. Decíamos en ese videotutorial, con el uso de una función miembro llamada setId, que forma parte de una clase llamada simple, cuya definición es esta, y que en ejecución debemos llamar así. Decíamos que esto es lo que le pasamos al compilador, pero veíamos también cómo interpreta el compilador ese código, que convierte en algo como esto. Eliminando el nombre del objeto y el operador de selección de miembro, el punto, y lo convierte en un primer parámetro que guarda la dirección en memoria que le ha sido asignada a ese objeto. A partir de ese momento el compilador sabrá siempre dónde tiene que acudir para interactuar con este objeto a través de su dirección en memoria. Observa que aquí hemos convertido el operador de acceso a miembro en un parámetro, justo el proceso contrario que estamos usando ahora para crear una función miembro que sobrecarga un operador. En el videotutorial sobre des decíamos que lo que había hecho el compilador es convertir un prefijo objeto, aquí simple, en un argumento de función. Es algo que forma parte del funcionamiento interno del compilador, cierto, pero sin entenderlo es imposible entender cómo se sobrecarga un operador con una función miembro. Porque en definitiva, punto es también un operador, por cierto, uno de los que no se puede sobrecargar nunca, pero es un operador y binario, y lo que ha hecho el operador es eliminar su operando izquierdo y convertirlo en un primer parámetro, justo lo contrario de lo que hacemos nosotros para crear nuestra sobrecarga
con una función miembro. Siguiendo con la lógica del compilador, ya dijimos que la definición de esta función setID es esta. Pero esta definición toma un único parámetro y ahora la llamada a la función en la que ha convertido el compilador nuestra llamada pasa a dos argumentos. Así que el compilador necesita también transformar esta definición de la función, que convierte en algo como esto, en el que vemos cómo añade un primer parámetro que es un puntero de tipo simple constante al que llama des. Aquí tenemos en acción el famoso des, que como vemos en la llamada lo que recibe como argumento para inicializarse es la dirección en memoria del objeto de nombre simple y de tipo simple. Y también debe llevar a cabo modificaciones en el cuerpo para indicarle que la variable privada MID que debe modificar no es cualquier MID, sino una muy concreta, que es la MID de este objeto de tipo simple y de nombre simple, al que llama des, que es un puntero que apunta exclusivamente a la dirección en memoria donde se almacena este objeto de tipo simple y de nombre simple, a ningún otro. Veíamos también como si creábamos un segundo objeto de tipo simple de nombre otro simple, el compilador repite el proceso y le añade un parámetro con su dirección en memoria y le asigna un puntero al que también llamará des, pero que apunta a una dirección en memoria totalmente diferente de la del puntero des anterior. Este es el modo en el que el compilador sabe en cada momento a qué objeto en concreto debe dirigirse a través de su dirección en memoria. Decíamos en este vídeo tutorial que todo este proceso es interno, cierto, lo que llevará a algunos a creerse que saberlo no vale para nada, que es una pérdida de tiempo. Los mismos que tendrán que contentarse con que una función miembro que sobrecarga un operador se escribe con esta sintaxis. Y no se te ocurra preguntar por qué, porque es imposible que lo entiendas. Para entenderlo tendrías que haber entendido antes cómo se usa el puntero oculto des. Así de sencillo o así de complicado. En definitiva, es uno mismo el que debe decidir qué tipo de programador quiere ser. Porque con esto claro, no es nada complicado entender que lo que hace el compilador con nuestra función de sobrecarga amiga es convertir euros1 más 2 en el operador de llamada operator más, pasándole como parámetros euros1 y 2. Sencillo porque tiene dos parámetros. Pero en la versión de función miembro, esta misma expresión euros1 más 2, nuestra versión miembro sobrecargada la recibirá como euros1.operator más, pasando como parámetro solo 2, que ya sabemos que internamente el compilador convertirá en operator más como primer parámetro la dirección en memoria del objeto euros1 y como segundo parámetro el int 2, que es casi igual a la versión de la función amiga. En lugar de pasar un objeto, pasa su dirección en memoria. La única diferencia. Ambos casos producen el mismo resultado, pero el modo en el que los evalúa el compilador, como vemos, son muy diferentes. Entonces, si podemos sobrecargar un operador con una función miembro o con una amiga, ¿cuál usar? Para poder responder a esta pregunta hay algunas cosas que necesitamos saber antes. La primera, no todos los operadores se pueden sobrecargar con funciones normales o amigas. Los operadores de asignación, subíndice, llamada de función y selección de miembro de puntero debemos sobrecargarlos con funciones miembro. Y no todos se pueden sobrecargar con funciones miembro. Vimos en el vídeo tutorial 142 cómo sobrecargar el operador de inserción para nuestra clase punto, usando el método de función amiga. Este era el código. Vimos que para poder sobrecargarlo, el operando izquierdo tiene que ser obligatoriamente un objeto de tipo std o string, así que no puede ser un puntero al objeto dentro del cual está definida la función miembro para sobrecargar el operador. Lo mismo ocurre con sin, que ya vimos que su operando izquierdo debe ser un objeto de tipo std y string. Así que tendremos que sobrecargarlos con una función normal,
lo mejor, o con una función amiga. Del mismo modo, hemos visto cómo podemos sobrecargar operator más con euros e int como función miembro. Pero no podríamos hacerlo para operator más con int y euros usando una función miembro, porque obligatoriamente el operando izquierdo debe convertirse en un puntero al objeto de la clase. E int es un tipo fundamental, no es una clase definida por el usuario, así que no podemos agregarle miembros. Para poder sobrecargar operator más int euros tendríamos que hacerlo obligatoriamente con una función normal o amiga. En general, no podemos usar una sobrecarga de miembros si el operando izquierdo no es una clase o si se trata de una clase que no podemos modificar, como ocurre con std o string o std y string. Las normas sobre cómo debemos sobrecargar con una función normal, una función amiga o una función miembro, que están resumidas en la tabla en pantalla. En general, cuando se trata de operadores binarios que no modifican el operando izquierdo, como ocurre con operator más, normalmente se prefiere la versión de función normal o amiga, porque sirve para todos los tipos de parámetros, incluso aunque el operando izquierdo no sea un objeto de clase o sea una clase no modificable. Además, la función normal o amiga tiene el beneficio añadido de la simplicidad, porque todos los operandos se convierten en parámetros explícitos, en lugar de tener que hacer que el operando izquierdo se convierta en el puntero des y el operando derecho se convierta en un parámetro explícito. Cuando se trata de operadores binarios que modifican el operando izquierdo, por ejemplo, operator más asignación, normalmente se prefiere la versión de la función miembro, porque en estos casos el operando más a la izquierda siempre será un tipo de clase, y hacer que el objeto que se modifica se convierta en el apuntado por el puntero des es lo natural en estos casos. Debido a que el operando más a la derecha se convierte en un parámetro explícito, no hay confusión sobre qué es lo que se modifica y qué es lo que hay que evaluar. Los operadores unarios también suelen ser sobrecargados con funciones miembro, porque la versión miembro no tiene parámetros, aunque la sobrecarga de estos operadores la veremos más en detalle en los próximos videotutoriales. Para referencias en cualquier momento puedes utilizar la tabla que se ve en pantalla.